Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hoy entró en vigencia la llamada Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o violencia de género. La ministra del ramo, Janet Jara, sostuvo que el espíritu de la normativa no es penalizar, sino prevenir y generar un cambio en la cultura organizacional de las empresas. Esto en medio de dudas que han surgido por distintas interpretaciones de la ley. Bueno, vamos a resolver o intentar resolver todas esas dudas a esta hora con Vanessa Gajardo. Vanessa, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Porque no es talla, es ley. Bajo esa consigna, algo tan coloquial o tan común dentro de la cultura nacional, ¿cierto? Como poner apodos o sobrenombres, ya no se va a poder hacer más, al menos en el ámbito laboral. Desde hoy, tanto el sector público como privado, escuche bien, deberá activar sus protocolos de prevención ante hechos que puedan ser catalogados como acoso laboral, sexual y violencia en los espacios de trabajo. Este 1 de agosto entró ya en vigencia la ley 21.643 o la llamada Ley Karin, que toma su nombre desde la génesis, cierto, en memoria de Karin Salgado, una TENS que se quitó la vida el año 2019 luego de denunciar en reiteradas ocasiones acoso laboral en el Hospital Herminda Martín de Chillán, esto en la región del Ñuble. La legislación protege a empleados que se encuentran con contrato a plazo fijo, indefinido, por obra faena, y también a los trabajadores independientes que presten servicios habitualmente en un mismo lugar. Si bien, en ciertos casos, escuche bien, que determinen los tribunales, hay prácticas que sí pueden ser constitutivas de delito, según señaló la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, en una actividad del día de ayer. El propósito principal de esta ley no es sancionar, sino prevenir las conductas antes mencionadas. Bueno, esta ley está hecha no para sancionar, sino que para prevenir este tipo de conductas donde hay acoso o violencia hacia los trabajadores o trabajadoras. Sin embargo, es evidente que requiere desde la Dirección del Trabajo un fortalecimiento, lo cual va a producirse en esta ley de presupuesto con una incorporación de más fiscalizadores para efectos de que puedan acompañar a las empresas en el cumplimiento de la ley. Los cambios añadidos en estas modificaciones al Código del Trabajo consideran medidas de prevención, también de resguardo, y además perfecciona los procedimientos de investigación identificando o cambiando, ¿cierto?, 3 lineamientos principales, que vamos a hacer de inmediato la comparativa con la ley actual y ahora, bueno, la Ley Karin. El acoso sexual antes era definido como ejercido por un trabajador o empleadora. ¿Qué dice la ley nueva? Que en el caso que una persona realice, cualquier persona en forma indebida por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien lo recibe. En segundo lugar, el acoso laboral eran conductas, lo definía la ley antigua, de manera reiterada. La Ley Karin ahora dice toda conducta, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, que constituya agresión o hostigamiento ejercida tanto por el empleador como un grupo de trabajadores a un tercero y por cualquier medio. Y antes, la violencia en el trabajo, en la ley antigua no se estipulaba en ningún caso. Ahora la Ley Karin dice ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tales aquellas conductas que afecten a trabajadores con ocasión en la prestación de servicio por parte de clientes, proveedores o usuarios. Por ejemplo, lo que sucede en el caso de los trabajadores de los malls, de los trabajadores del área de salud, que fue algo que vimos durante la pandemia sobre todo. El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, se refirió entonces a estos principales lineamientos que modifican la normativa y quiénes pueden ser receptores de estas denuncias. Son 2 aspectos fundamentales. Uno, que antes era necesario tener conductas reiteradas para poder calificar el acoso, ya sea laboral o sexual. Y segundo, que el empleador puede ser uno de los receptores de la denuncia, en cuyo caso adquiere obligaciones de investigar y de comunicar eventualmente esto a la Inspección del Trabajo.
Y esto es clave porque ahora es una obligación para las empresas, pero también para los órganos del Estado, tener protocolos de prevención, sumado también a estos nuevos estándares y modificaciones en los procesos de denuncia, también de investigación y sanción. Al momento de efectuarse la denuncia, si esta se hace directamente a la Inspección del Trabajo, los empleadores deben tomar medidas de resguardo inmediatas. ¿Qué quiere decir esto? Separar al instante al denunciante del denunciado y también brindar otras formas de apoyo. Aquí las mutualidades van a jugar un rol sumamente importante, por ejemplo, en la prestación de apoyo psicológico, y para eso tendrán un plazo máximo de 2 días. En el caso de que la denuncia se realice directamente a la empresa, el establecimiento o servicio, esta puede abrir una investigación o remitir los antecedentes a la Inspección del Trabajo en un plazo de 3 días hábiles, aunque la investigación podrá extenderse por 30 días. Y en el caso del sector público, por medio de un instructivo que difundió Contraloría, se señala que el procedimiento puede comenzar por una investigación sumaria que contempla un plazo de 5 días hábiles, o a través de un sumario administrativo cuando se trate de situaciones o de hechos de mayor gravedad. Para esto se va a establecer un plazo de 20 días hábiles en el que se deberá cerrar la investigación, pero también se podrá prorrogar hasta 60 días hábiles. Jorge Arredondo Pacheco, abogado director del Grupo Laboral del Estudio Albagli-Saliansnik, profundizó el rol que tendrán los fiscalizadores, un perfil nuevo que incorpora esta ley. El rol del investigador no es buscar la satisfacción de los involucrados, sino es más bien el esclarecimiento de los hechos y poder determinar si esta conducta se llevó a cabo o no, si es encasillable dentro de un comportamiento de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el mundo del trabajo, y si consecuentemente aplica algún régimen de sanción laboral. Eso es lo que dice relación con la investigación y con los alcances respecto del concepto de acoso laboral. Y Claudia Wigan, directora jurídica de la Fundación Chile Mujeres, profundizó que lo que viene a hacer esta ley, la ley Karin, es cambiar, dice, la cultura organizacional de la forma en que tenemos de relacionarnos en el plano laboral. Y a través de este marco legal generar la propia cultura organizacional que tiene que trascender el marco legal. El marco legal es un pilar, la cultura es mucho más que eso, la cultura tiene que ser de respeto, y yo creo que en general las personas tienen sentido común, saben cuando actos son impropios, pero el problema es cuando esos actos impropios se han normalizado, y ese es el trabajo profundo que van a tener que hacer las organizaciones. Ustedes se preguntarán, María José, Tomás, auditores, si esta ley, entonces la ley Karin, surge a propósito de un hecho puntual, que fue lo que ocurrió lamentablemente en 2019 con Karin Salgado. No, de hecho recientemente desde la Dirección de Mutuales de Chile se desarrolló un informe estadístico en el que se usó inteligencia artificial para detectar estas denuncias o agresiones en el plano laboral. En este se reveló que en los últimos 13 años las denuncias por acoso y agresiones laborales han crecido en un 120%. Hay una duda, Vanessa. En el caso que una persona se vea afectada por una situación de este tipo, acoso sexual o abuso sexual, por ejemplo, en su interna laboral, ¿puede realizar la denuncia en el mismo lugar de trabajo o tiene que ser siempre en instancias como la Inspección del Trabajo? Y ahí viene la segunda pata de la pregunta. En ese caso, el empleador, empresa, pyme, corporación, ¿tiene que realizar una investigación interna antes de determinar la separación, por ejemplo, de las dos personas? Estoy haciendo la consulta quizás para las personas que nos están escuchando, porque si es que pasa eso, tienen que sí o sí, con denuncia en mano, hacer la separación de labores o hacer la separación de las personas, o tiene que haber un proceso de investigación antes de tomar decisiones. Claro, como dice la propia ministra del Trabajo, esta ley no busca sancionar, sino prevenir. Es decir, que no se puede, digamos, si hay que recurrir a las instancias, se va a hacer, pero lo primero es hacer una investigación en la interna. Es por eso que la denuncia sí puede hacerse directamente al empleador. Perfecto. Y ahí lo que debe hacer el empleador es separar de inmediato al denunciante del denunciado y abrir una investigación junto a la Inspección del Trabajo. Esta investigación debe presentarse en un plazo de 2 días, pero va a tener, digamos, todo el mes completo para tomar definiciones, ¿cierto? Y en la que se va a tener que estar informando constantemente a ambas partes. Ojo con esto.
Muy importante, las denuncias no pueden ser anónimas. Eso es lo que dice el dictamen que emana Contraloría. Y es una pregunta que tenían principalmente las mujeres porque siempre se habla de la protección a las víctimas, sobre todo en casos tan graves como lo es el acoso laboral o el abuso sexual, ¿cierto? Sin embargo, para motivos de la investigación no pueden ser anónimas estas denuncias. Y ojo con esto, también es muy importante, porque las denuncias pueden darse fuera del espacio mismo físico de trabajo, pero en un ambiente, digamos, en un contexto laboral también. Fiesta de Navidad. Exactamente, como una salida con colegas del trabajo fuera de las oficinas, digamos, eso también puede dar parte para una denuncia o para un llamado de atención. Yo diría algunas cosas. Uno, que tiene que haber una cierta organización interna para acoger las denuncias. O sea, tiene que existir. Sí. Dos, que la tramitación tiene que ser por escrito. No puede ser algo simplemente verbal. Tres, naturalmente que tiene que identificarse a la persona porque tiene que prestar declaración, obviamente en una investigación. 4, va a depender muchísimo esto de la interpretación que haga, tanto la Inspección del Trabajo como los tribunales laborales, porque es ahí donde se va finalmente a investigar si se actuó bien o mal. Y los dictámenes de la Inspección del Trabajo, que, a ver, igual que el Servicio de Impuestos Internos, a través de dictámenes legislan bastante. Yo creo que va a haber que mirar qué sentido tienen estos dictámenes. Va a haber que mirar muy bien eso. Y estos dictámenes además van cambiando con el tiempo. O sea, lo que se piense hoy o se estime hoy puede ser muy distinto a lo que sea en un año más. Y por último, estos espacios distintos tienen que ser, en teoría, vamos a ver los dictámenes, dentro de actividades que se realicen, aunque no sean de forma laboral, sí en el ambiente laboral, porque que si una fiesta de Navidad no se está trabajando, pero es una actividad que tiene relación con el trabajo, pero no, por ejemplo, que salgan 2 personas, tienen una fiesta, claro, y salen el fin de semana, no, eso no, porque no, ahí ya están fuera de ese ámbito y por lo tanto ahí hay una distinción que hacer. Sí, Vanessa, acá hay auditores que nos están haciendo preguntas, porque una cosa es cuando nosotros hablamos del acoso sexual o abuso sexual, que son situaciones más bien extremas en el contexto laboral, pero ¿qué pasa con la típica broma de oficina con apodos, con stickers que se hacen en WhatsApp, por ejemplo, de algunos compañeros de trabajo, entre otros puntos? ¿Cuáles son los procedimientos ahí? Si yo denuncio a un compañero por ejemplo, hacerme un sticker, estoy hablando de situaciones muy cotidianas, ¿cuál es el procedimiento en ese caso? Y por otra parte, nos preguntan si esto es retroactivo. Claro, acá lo más importante es señalar que la ley Karin no viene con un listado, digamos, donde estén los casos particulares que podamos encasillar como acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, sino, y es por eso que el rol de los fiscalizadores dentro de las propias empresas o órganos del Estado va a ser muy importante, porque él va a tener en su potestad el tener que citar a estas 2 personas para decir en el fondo si esto es constitutivo de un delito en el caso de abuso sexual o acoso laboral, ¿cierto? O en el fondo si son bromas que simplemente se puede llegar a un acuerdo mutuo dentro del mismo espacio de trabajo y sin que esto escale a mayores. Y es por eso que es tan complejo lo interpretativo de esta ley, porque quizás lo que para mí puede ser una broma, para otros no. Y además también es importante porque las denuncias también pueden ser efectuadas por un tercero que observe este tipo de acciones. Es decir, si nosotras 2, como amigas, bromeamos, por ejemplo, y a Tomás le molesta, él también puede hacer una denuncia y ahí se citan a todas las partes involucradas y se toman las determinaciones. Sí, y respecto a si es retroactiva, es decir, si rige para casos anteriores al día de hoy. Eso es uno de los puntos que nos están preguntando muchos auditores, si es que tuvieron un problema en su ámbito de trabajo hace 3 meses atrás, donde no regía la ley Karin y ahora sí rige. ¿Se puede aplicar una denuncia por hechos que ocurrieron de manera anterior a la ley? ¿O eso no está claro? No, eso no está claro y efectivamente hoy, de hecho a las 10 de la mañana, se va a dar, digamos, el punto de prensa de la entrada en vigencia de la ley oficial, donde vamos a poder hacerle esas preguntas justamente a la ministra Janet Jara. Lo más fácil es no hacer broma. No más stickers. Y esta es una broma. Ya, gracias. Muy buenos días. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.